Buenos días, bienvenidos al seminario web Programación de Electrosenadora de hilo con GitHub. Mi nombre es José Ramírez, soy gerente de soporte técnico de manufactura avanzada. Muy bien, vamos a comenzar. ¿Cuál es la agenda para el día de hoy? Bueno, primero describiremos las características principales del módulo de GitHub. Este módulo está, se llama Opticam, es un Adin que, ya tiene más de 30 años en el mercado, son líderes de programación de electroacción por hilo y pues se ha agregado a GitHub. Vamos a hacer varios ejercicios. El primero va a consistir en un corte de matriz, después un corte de punzón y posteriormente vamos a hacer la programación de un archivo .dwg. Y por último, pues vamos a tener una parte de preguntas y respuestas. Bien, antes de comenzar, para las personas que no nos conocen, pues Manufactura Avanzada es un distribuidor de GitHub y cubrimos todos sus módulos que son fresa, torno, multieje y en este caso electroacción por hilo. Bien, ¿cuáles son las características principales, les repito, de GitHub utilizando el add-in llamado Opticam? Pues bueno, es una interfaz dedicada. ¿Esto qué quiere decir? Que la interfaz está hecha totalmente para hilo. Esto lo van a ver en los ejemplos que vamos a estar realizando. Este módulo nos permite importar archivos STEP, IGES, para sólidos, DXF, etc. Y soporta sólidos, superficies y estructura alámbrica. En los diferentes ejercicios que vamos a estar realizando, pues vamos a trabajar con diferentes tipos de modelo o de objetos. Algo importante es que este módulo usa tablas tecnológicas, dependiendo del tipo de máquina que estemos utilizando. Por ejemplo, una Makino, pues tiene diferente tecnología que una Mitsubishi, por dar un ejemplo. Parte de la filosofía en la que se basa este módulo es en el reconocimiento, ya sea automático o manual de operaciones. Esto quiere decir que con un solo clic yo puedo lograr una programación muy rápida. Bien, otra de sus características principales es que, como está hecho para hilo, pues cubre las diferentes necesidades, como es poder poder tener un asistente de vida y desahogo, generar patrones, es decir, repeticiones, y dar un tratamiento de esquinas, como es el desahogo de esquinas. En este ejemplo tenemos un desahogo semicircular. Esto, pues, muchas veces se necesita para poder garantizar el ensamblaje de las piezas sin interferencia. Bien, otra de sus características principales es la siguiente, es que el módulo de electroacción por hilo soporta todas las marcas y todos los modelos de electroacción por hilo, ya sea Makino, Mitsubishi, Aisha Mills, Ona, Sodic, Shema, Fanuc, Cotex, Seibu y muchas más. Muy bien. Entonces, nuestro primer ejemplo va a ser el corte de una matriz. Vamos a primeramente describir cuál es el flujo de trabajo dentro de GitHub. Importante, vamos a generar dos operaciones. Ahorita, cuando hagamos este paso, les voy a explicar por qué se decide así. Y por último, la simulación sólida. Entonces, vamos a pasar directamente a la aplicación. Bien. Entonces, tenemos GitHub, pues bueno, en blanco. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un nuevo archivo. Ok. Y bueno, eso es lo que tenemos cuando abrimos nosotros nuestro archivo. Como les comentaba, tenemos una interfaz dedicada. Por aquí tenemos un árbol donde vamos a ir paso a paso definiendo los campos. Pero bueno, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a importar un archivo. Vamos a importar una matriz. Ese archivo es una matriz en archivo para sólido. Y bueno, este archivo, lo primero que vamos a notar, pues es que este está en el origen o en el contexto del ensamble. Entonces, pues bueno, nos vamos a apoyar por ahí de las herramientas de GitHub
para primeramente orientarlo. Entonces lo que voy a hacer es decirle que esta cara la alinee con el cero de trabajo y vuelvo a centrar. Entonces, si yo la veo desde arriba, tenemos la pieza de esta manera. ¿Qué es lo que vamos a considerar? Bueno, esta matriz tiene vida y desahogo. Una manera común de cortarlas, pues, es ponerla de manera invertida, es decir, que la vida quede hacia abajo para primero cortar el desahogo. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a darle clic a esta cara y listo, ya lo tenemos hacia abajo. ¿Ok? Muy bien, entonces, ese es nuestro primer paso. GitHub pues maneja una interfaz pensada en el trabajo de corte por hilo. Entonces, muchas veces el diseñador suele indicarnos cuáles son las partes que se deben de electrocionar. En este ejemplo, nuestra vida y desahogo debe de ser cortado por hilo y también este registro de pernos double. Ok, entonces lo que vamos a hacer es regresar a los colores habituales. ¿Y cómo empezamos a trabajar en este módulo? Bueno, lo primero es definir la máquina. Por aquí yo tengo el fabricante. Este ejemplo vamos a trabajar con Makino. Y me aparece el procesador. Entonces voy a cargar por ahí una lista de máquinas. Y ahora sí, tengo todos estos modelos de Makino. El ejemplo vamos a hacer para una máquina U6. Y listo. Bien. Lo que debo de hacer ahora es definir el origen. Si ponemos nuestra pieza desde este punto, lo más común es, por ejemplo, que aquí tengamos nosotros lo que es el soporte de la máquina o la bancada, y nosotros vamos a dejar volando la pieza. Entonces es más común tener el 0 en esta parte, ya sea que centremos de este lado, y luego de este lado, para tener el origen aquí. Entonces eso es lo que vamos a hacer más o menos. Vamos a poner un 0 por aquí. Entonces me voy a apoyar pues de las herramientas de GitHub. Le voy a decir que por ahí quiero tener esa referencia. Y voy a generar un punto por ahí. Ok, entonces ya tengo ese punto. Y ahora sí me va a permitir tener una referencia para cambiar mi origen. Lo pongo aquí. Ok. Entonces mi programa, ya el que mande yo a la máquina, va a tener esta referencia. Ok. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Enseguida vamos a definir la estrategia. Este módulo, como está basado en reconocimiento de operaciones, pues lo que requiere son una serie de indicaciones. Es decir, cómo va a realizar las operaciones, en el caso de que haga primero la vida y después el desahogo. Y, por ejemplo, en el caso de puentes, que son la parte que normalmente retiene lo que se conoce como retales o chatarra, yo puedo indicarle en qué momento quiero que los corte. Para este ejemplo vamos a dejarlo así, que genere el corte de los puentes en el primer corte. Entonces, todas las estrategias están bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a definir la tecnología. Esta es la parte que les mencionaba, que el módulo de hilo utiliza la tecnología de corte. Entonces, me voy a ir aquí a tecnología de la máquina. Y lo único que voy a hacer es buscar mi tabla para la U6. Ok, entonces aquí tenemos material. Nuestro material pues es brass del hilo. Tenemos un diámetro de 0.25. El material que vamos a cortar es acero. El espesor de la pieza son 40 milímetros, entonces me voy a 40 milímetros. Número de cortes, quiero 3. El método recomendado es el que nos recomienda la gente de Makino. Ellos recomiendan siempre el Hypercut para máquinas actuales. Y esto nos arroja un finish de 3.5. Lo buscamos. Aquí está. Y lo seleccionamos. Entonces, lo que va a hacer es cargarnos ya todas las condiciones de la máquina, registros, offsets. Le damos OK. Y listo. Tenemos los offsets. Ya cuando vayamos avanzando un poquito más, nos vamos a dar cuenta que nos va a sacar los códigos de tecnología también. Entonces le damos OK. Y listo.
El siguiente paso es definir el WordPress, que no es otra cosa que el material que va a utilizar para la simulación. Si nosotros ya físicamente tuviéramos esta matriz, normalmente ya se sube a medida, se sube rectificada incluso, y no tendría que dejar yo sobre material. Entonces, así está perfecto, le doy OK y listo. Entonces, ahora ya procedemos a la programación. ¿Qué sería? Les comenté que para este ejercicio voy a hacer dos operaciones. Entonces, voy a hacer una detección de operaciones manual. Le vamos a dar clic aquí y le voy a decir que quiero que reconozca sobre esta cara. Entonces, lo que estoy reconociendo es el desahogo. Le damos OK y listo. ¿Por qué estoy haciendo en dos operaciones? Si ustedes recuerdan, a este paso yo le di, perdón, al ejercicio en general o a la programación yo le di 3 pasadas. Lo que voy a hacer es cambiar la tecnología. ¿Por qué? Es muy común que al desahogo solamente se le dé una pasada. Entonces aquí yo voy a hacer una manipulación. Le voy a decir que quiero solamente un corte. ¿Ok? Entonces nuevamente hago la definición. Son prácticamente los mismos, pero a lo que voy es que estoy generando solamente un corte. Y listo. Entonces, lo que estamos planteando es que al desahogo solamente le vamos a dar un corte. Estamos manipulando las definiciones. Aquí lo tenemos. OK. Y listo. Yo ya lo podría simular. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle la simulación. Y nos vamos a dar cuenta que en este caso el punto de entrada es aleatorio. Lo que vamos a hacer es algunas modificaciones. Bueno, ¿qué es lo más común? Pues que yo tome un punto de referencia. Entonces, en la parte de abajo tenemos este borde. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Le voy a decir, bueno, de aquí yo quiero generar este borde para posteriormente yo desde arriba poder dibujar un círculo. Vamos aquí, radio 4, y le digo que lo ponga en este punto. Esta es mi entrada, que sería considerada para una broca de 4 milímetros. Lo que voy a hacer después es que lo voy a trasladar para poder, bueno, tener el suficiente espacio para que entre en mi broca. Entonces, este círculo lo subimos. Listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es simplemente modificar mi entrada. Para facilitar esto, simplemente voy a hacer un punto en este círculo y listo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Es modificar el segmento, sería la entrada, y le vamos a decir que el punto de inicio está aquí. ¿Ok? Lo mismo para el punto, bueno, por ser el punto de entrada, toma de igual manera el punto de salida y listo. OK. Entonces ya tenemos la programación de nuestro desahogo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a simplemente agregar otra operación. Tenemos una nueva operación. Y aquí, pues bueno, ya sin platicar mucho, simplemente voy a definir mis operaciones manual. Le voy a decir que quiero la vida y el corte de estos dos registros de Pernod-Dowell. Le damos OK. ¿Qué es lo que vamos a checar? Es que tenemos el desahogo, la vida y los dos cilindros, y los dos Pernod-Dowell. Entonces, sin más, podemos pasar a la simulación. Checamos. Entramos. Tenemos el corte del taper. Aquí lo que hace es un paro. Tengo aquí mi puente. Y continuamos. Y ahora hace el corte de la vida. Dos repasos, como habíamos comentado, el desahogo y los dos repasos para este Pernod-Dowell.
Ahí la chatarra y tengo 2 repasos. El par opcional para retirar la chatarra y posteriormente 2 repasos. Entonces, como pueden ver, pues es realmente muy sencillo la programación. Simplemente pues debo de tener conocimientos básicos del proceso de electroerosión. Planteamos primero hacer el corte del taper o del desahogo y posteriormente la vida y los 2 pernos Dowell. ¿Por qué lo hice de esta manera? Pues bueno, mi intención es generar 2 códigos, uno que me saque una tecnología para el desahogo. Aquí lo podemos ver. Tenemos mi offset, que es .157, y mi tecnología, que es E2098. Listo, yo puedo generar mi otro código, que va a tener otros offset y otra tecnología. Aquí yo tengo 3 offset, porque son 3 pasadas, y tengo el E2098, haciendo primera tecnología, y un poco más abajo tengo mi segunda tecnología de 2591 y 2592. Entonces tengo ya para la siguiente operación mis 3 offset y 3 tecnologías. Muy bien, entonces pues es realmente muy sencilla la programación. Para no hacer el webinar tan largo, pues ustedes pueden ir planteando sus preguntas. Lo que vamos a hacer pues es continuar. Este archivo pues lo puedo guardar y estaríamos pasando al siguiente ejercicio. Ok. Y pues bueno, antes de comenzar con este ejercicio, simplemente vamos a hacer un repaso. ¿Qué es lo que hicimos en el corte de matriz? Pues primeramente nos tomamos un tiempo para explicar el flujo de trabajo de Gibson. Importante que generamos 2 operaciones. Planteamos que vamos a tener un solo corte para el desahogo y para la matriz desbaste, 2 pasadas, igual para los pernos Dowell, y posteriormente hicimos la simulación sólida. El corte de punzón, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primeramente vamos a preparar el stock, después vamos a hacer un reconocimiento de operaciones, y algo muy importante, edición del modelo, y por último, bueno, vamos a hacer la generación de un patrón, y por último vamos a hacer la simulación sólida. Ok, entonces regresamos a GitHub. Y nuevamente, lo primero que vamos a hacer es importar nuestro modelo. Entonces nos vamos a Archivo, Importar. Este es nuestro archivo. Listo. ¿Qué es lo que caracteriza este archivo? Bueno, es la simplificación de un punzón de corte. Esto es lo que vemos por aquí, es un taconcito, que es lo que hace que se atore en el portapunzones, y el diseñador pues nos ha ayudado con la parte de la entrada, que normalmente se ilustra con una superficie utilizando el diámetro de la broca. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, es muy común que nosotros lo primero que hagamos es la planeación. ¿A qué se refiere esto? Bueno, nosotros sabemos que queremos realizar la programación de este punzón, pero queremos, o la indicación es que nosotros hagamos la programación de 4 piezas, que habilitemos el stock para 4 piezas. Esto pues nos va a facilitar la sujeción y pues también de alguna manera realizar la programación más rápido para este número de piezas. Entonces lo que voy a hacer pues es el siguiente planteamiento. Bueno, yo quiero tener el suficiente material para poder sujetarlo y también habilitar los barrenos de entrada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con este alámbrico yo me voy a ir a modificar. Vamos a utilizar la operación de duplicar y trasladar. Entonces, le digo que este contorno lo traslade de 000 a X30, Y0 y Z0. ¿Cuántas repeticiones? 3. Ok. ¿Por qué lo hicimos de esta manera? Es porque queremos tener por aquí un espacio para poder sujetar nuestra pieza, que consiste en esto, que tenga 5 milímetros.
Aquí yo tengo mi origen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a dibujar un rectángulo que me permita tomar estas referencias y poder tener el material suficiente para poder sujetar mi pieza y tener mis barrenos. Entonces, tomando en cuenta estas coordenadas, voy a definirlo de la siguiente manera. Voy a agregar 5 milímetros alrededor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues voy a definir un rectángulo con las siguientes características. Vamos a hacerlo así. Me voy a ir a dibujar un rectángulo. Y mi rectángulo importante, este es mi 0, y me voy a desplazar hacia acá 5 milímetros, en menos x y menos y, x menos 5, y menos 5, z 0. Entonces yo aquí le voy a tener que dar la siguiente definición, 38 en y en x le voy a dar 125. Lo que estoy haciendo es que estoy abriendo 5 milímetros alrededor, perdón, aquí. Ok, no pasa nada, tuve un error. Eso es bueno, parte de las bondades de GibbsCAM que me permiten pues hacer correcciones rápido. Es el planteamiento que estamos haciendo. Entonces, este va a ser mi material que yo voy a utilizar. También podré dibujar aquí las entradas, pero bueno, eso lo vamos a obviar. Estas cotas ya no me interesan, entonces las puedo ocultar. Listo. Entonces, ese es el primer planteamiento que se hace, habilitar el material. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues bueno, vamos a hacer la definición para el corte. Me voy a ir a la programación. Este ejemplo lo vamos a cambiar un poquito referente a la máquina. Voy a utilizar una Shemer. En este momento pues hay un montón de máquinas Shemer en México. Cuando yo le di cargar el postprocesador, ¿qué pasa? Este módulo de corte por hilo pues tiene mucho lo que es la poder reciclar información. Entonces yo por aquí ya tengo una lista de cortes. Yo le puedo decir, bueno, quiero 3 cortes, ¿ok? Y esto se va a agregar a mi programación. Entonces, aquí en tecnología, yo ya tengo cargados los 3 cortes, ¿ok? Entonces, vamos a hacer la definición, el origen, vamos a poner en este punto. La estrategia, vamos a dejarla tal cual está, vamos a hacer algunas modificaciones posteriormente. La tecnología, repetimos, ya la tenemos. ¿Qué vamos a hacer con la pieza de trabajo? Que es el material. Vamos a hacer la siguiente definición. Voy a generar un sólido, entonces me voy a realizar una extrusión de este material 70 milímetros, que es lo que tiene de alto la pieza. ¿Ok? Entonces me voy a pieza de trabajo. Le voy a decir que quiero utilizar un sólido en específico, que es este. Y bien, como este sólido yo lo quiero sobre todo para la simulación, lo que puedo hacer es ocultarlo. Este sólido se va a una bolsa que contiene sólidos, al famoso body bag, lo ocultamos y listo. Entonces yo ya puedo pasar a la programación. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, vamos a correr el reconocimiento automático. Entonces voy aquí a estrategia. Reconocimiento, en este caso lo voy a hacer manual. Lo que voy a plantear es lo siguiente, quiero decirle que tome este. Y vemos que por aquí tenemos pues algo que no es muy consistente. ¿Por qué? Voy a regresar y ahora voy a intentar automático. Le damos clic aquí. Perdón, automático, quiero externos, que son punzones. Y tengo esto. ¿Cuál es el resultado? Tengo este corte y este corte. Como este punzón en realidad no cae en la definición estándar de un corte de punzón tradicional, pues el módulo no lo reconoce tal cual, pero bueno, no pasa nada. Lo que vamos a hacer es aprovechar las herramientas de GibbsCAM
Entonces simplemente voy a girar un poco el modelo. Y vamos a hacer esto. Ahorita esta geometría no me interesa mucho. Lo que vamos a hacer es una edición. Voy a ir al modelo. Y voy a buscar hacer un offset. Entonces voy a buscar esta cara. Y le voy a decir que lo offsete 64 milímetros. Listo. Regresamos. Mi sólido ya está editado. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando yo me vaya a estrategia y realice la detección automática del punzón? Listo. Yo ya tengo la programación y, como les había comentado, el módulo reconoce la entrada. Entonces, sobre este cilindro, que es una superficie, estoy logrando tener la definición. Bien, entonces voy a simularlo. Vamos a ver. Entonces se acerca el hilo, entra en el barreno, hace mi primer desbaste, separa, hace el corte. Eso no es lo que nosotros queremos, pero vamos a hacer los ajustes necesarios. Entonces regresa y hace los demás acabados. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primero voy a hacer o a generar un patrón. Esto que es generar lo que hemos dicho, el arreglo de las 4 piezas. Botón derecho sobre la operación y hacer un patrón. Entonces simplemente debemos de tener una definición que es ¿cuántas columnas quiero? Quiero 4 columnas espaciadas 5 milímetros y filas solamente quiero una. Entonces, si lo vemos, pues coincide con la información que nosotros teníamos. Y listo. Entonces, nuevamente, voy a hacer la simulación. Ya sabemos por ahí que tenemos un error. Entonces, vamos, entra el hilo, hace el primer desbaste y aquí corta. Entonces, eso está mal, ¿por qué? Pues la pieza va a caer o aún no hemos hecho los repasos. ¿Cuál es el ajuste que nosotros vamos a hacer? Nos vamos a ir aquí a la estrategia. Nos dice, bueno, tú ya tienes una estrategia definida, ¿la quieres sobreescribir? Decimos que sí. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? En esta parte nos está hablando de un puente, o lo que nosotros conocemos como pues bueno, un retal, que es la parte que sostiene la pieza. Entonces, nos dice que el corte del puente lo va a cortar después del primer corte. Y es lo que está pasando. Nosotros vamos a hacer un ajuste. Le vamos a decir que lo haga después del corte de cada operación. Y listo. Entonces le vamos a dar OK. Volvemos a hacer la simulación. Bien, entonces, entre el hilo, hace el desbaste, regresa, hace el acabado y hace un segundo acabado. Sale, va a la segunda pieza, hace el primer desbaste, el segundo acabado, el tercer acabado, lo mismo para la otra pieza. Entonces, cuando llega al final de los 4 punzones, lo que nosotros vamos a querer es que ahora sí los corte. Entonces, termina el cuarto punzón, regresa. Lo que me está indicando aquí es un paro opcional. Después de ese paro, corta la primera pieza. Ahí podría caer, o bueno, que yo genere algún tipo de sujeción. Hago el siguiente corte. El tercer corte. Y el último corte. ¿Ok? Esto que se mantiene aquí, pues es realmente mi modelo. Lo puedo ocultar o mostrar. Bien. Entonces, pues bueno. Lo que nosotros podemos resumir es que realmente la programación o el módulo de Gibson cubre con todo lo necesario para poder trabajar lo que es matrices punzones. Si nosotros quisiéramos ver el código, vamos a lanzarlo.
Listo. Es nuestro código para una chamber. Si tuvieran alguna duda o comentario, lo pueden ir dejando ahí como pregunta y con mucho gusto al finalizar los ejercicios, pues podemos responder las preguntas. Bien, entonces, bueno, este archivo vamos a cerrarlo y regresamos a nuestra presentación. Bien, ¿qué fue lo que hicimos en este ejercicio? Pues primeramente aprovechamos las herramientas de GIPSCAM para poder hacer la preparación del stock, que es dimensionar las piezas y dibujar y posteriormente hacer una extrusión para definir nuestro sólido. Realizamos un reconocimiento de operaciones que en este caso no fue del todo exitoso, pero posteriormente hicimos una edición del modelo que nos permitió llevarlo a la lógica de la programación de hilo. Posteriormente hicimos un patrón y por último la simulación sólida. Y además generamos el código. En nuestro siguiente ejemplo vamos a hacer la programación de un archivo DWG. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a importar el modelo, a realizar la preparación del modelo. A esto pues yo le llamo lo que es referenciar y orientar. Y posteriormente la programación y simulación sólida. Entonces, pues bueno, regresamos a GitHub. Aquí está. Y nuevamente hacemos un archivo nuevo. Bien. Y pues pasamos de lleno. Importamos el archivo. Importamos. Aquí voy a poner que quiero, bueno, puedo poner todos los archivos para facilidad. Y tenemos aquí un archivo DWG. Le damos en importar. Lo que se ve ahí es que pues hace una lectura, líneas, puntos, curvas. ¿Y qué vamos a tener? Bueno, aquí es recomendable utilizar los siguientes comandos. Primero le voy a decir que haga un ajuste a la pieza. ¿Por qué? Porque pues esta pieza, vamos a poner por aquí. A ver, por aquí, ¿qué está pasando? Vamos a ponerlos de arriba. Ok. Vamos a ponerlo. Ok. Listo, aquí está. Tenemos para este ejercicio que está pasando, el módulo de importación de GIPSCAM lo manda o respeta capas, entonces lo pasa a la capa 2. Y pues por decirlo de alguna manera, ustedes pudieron observar que pues por ahí tuve pues un titubeo. ¿Por qué? Porque lo manda al espacio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para evitar esos problemas, lo que se recomienda primeramente es pues tener una buena referencia, ¿no? Que no esté perdido en el espacio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a ir a realizar una traslación absoluta. Entonces, ¿de dónde a dónde lo quiero posicionar? Yo quiero posicionarlo en 0, 0, 0. Y de aquí yo voy a tomar los puntos. Le voy a decir que me tome este punto de referencia, este punto de referencia, y que todo esto lo mande al origen. Vuelvo a ajustar y listo, estamos en el origen. Simplemente voy a hacer una verificación. Es común que este archivo, pues, por ser una matriz, tenga el origen y su fondo esté un poco desplazado. Eso es por el contexto del ensamble. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a hacer otra traslación. Todo esto me lo voy a llevar, pero tenemos un comando que es más específico, que sería forzar el fondo. Entonces, todo lo quiero llevar yo a Z0. Listo. Bien. Para este ejemplo, ¿qué es lo que vamos a programar? Bueno, lo que vamos a programar es el contorno de la matriz y el contorno de los pernos Dowell. Pero también vamos a definir el sólido. Entonces, yo lo único que voy a hacer pues, es tener un poquito de administración de las piezas
lo que vamos a hacer por aquí es un nuevo grupo de trabajo y le voy a llamar matriz. Entonces simplemente lo que voy a hacer es separarlo. El matriz y los pernos Dowell los voy a cortar juntos, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a llevar esto y la geometría de los pernos Dowell a mi nuevo grupo de trabajo. Entonces, ¿qué podemos ver? Si yo le digo que solamente me muestre ese grupo, listo, solamente tengo esto. Esto que vemos acá atrás es simplemente el material. Entonces, yo voy a realizar el corte para estas dos entidades, que es la matriz y los dos pernos Dowell, y voy a aprovechar, y aquí lo que voy a hacer es lo siguiente, me voy a llevar al grupo, a un nuevo grupo, que le voy a llamar stock, me voy a llevar este rectángulo para yo ahí generar un sólido. Entonces le digo que lo corte y lo pegue en este grupo. Y listo. Entonces, si yo estoy haciendo esa planeación, pues le digo solamente muestra este y comenzamos con la programación. Ok, aquí está mi pieza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar el stock. Bueno, vamos a hacerlo en orden. La programación, vamos a dejarlo nuevamente para la máquina. Maquino, cargamos las máquinas. Tenemos el U6. El origen no sería común tenerlo aquí, sería desplazarlo un poco más de la bancada. Esa es una buena definición. Estrategia, pasamos a tecnología. Queremos usar 3 cortes. Primero leemos nuestra tabla, nuestro material brass. El diámetro es de 0.25. El material que voy a cortar es acero. El espesor son 30 milímetros. El número de cortes van a ser 3. El método recomendado por Makino es el Hypercut. Nos da un acabado de 3.5. Buscamos la tecnología y listo. Esto es lo que vamos a tener. Le damos OK. Y ahora vamos a definir nuestra pieza de trabajo. Vámonos a utilizar otra vez un sólido. Contamos que tiene 30 de altura. Ok, este es nuestro sólido. Aprovechamos para definirlo en este momento. Y como no lo voy a utilizar más, pues lo oculto. Regreso y en mis grupos pongo activo y visible la matriz. Oculto los demás grupos y tengo esto. Bueno, ¿qué es lo que vamos a tener? Aquí simplemente voy a verificar que mi altura de la pieza esté bien definida, que son 30. Y listo. Simplemente ahora voy a realizar un reconocimiento de operaciones de la siguiente manera. Le voy a decir, realiza un reconocimiento de operaciones, pero de lo que son características 2D. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo en mi pantalla pues son geometrías importadas desde un archivo DWG. Entonces, reconoce operaciones 2D, ok, y listo. Esto es lo que vamos a tener. Si nosotros estamos de acuerdo con lo que tenemos, vemos, tenemos un corte de la matriz y para estos pernos Dowell estoy en el centro. Entonces, damos botón derecho, realizamos la simulación. El primer, el primer desbaste para la matriz. Ahí hace un paro. Lo más común es realizar el corte, retirar ese material, continuar con los acabados. Tenemos la siguiente pasada y el último pasada, o el último repaso. Bien,
el corte del perno dowel, cae ese material y tenemos las dos pasadas de acabado. Cae el material y tenemos las dos pasadas de acabado. Ok. Bueno, nuestro objetivo pues siempre es generar nuestro código. Sobre este grupo damos botón derecho, le damos nombre. Normalmente yo le doy una numeración. Y listo. Este es mi código. Entonces tenemos 3 offset y nuestra definición del diámetro con nuestra tecnología para máquina. Y listo. Esta es la manera en cómo nosotros podemos realizar la programación de archivos importados desde WG. Bien, regresando a nuestra presentación, ¿qué fue lo que hicimos? Primeramente importamos el archivo DWG, realizamos una preparación que fue del origen, del espacio, mandarlo al origen, y posteriormente hicimos un reconocimiento de operación 2D y nuestra simulación sólida. Entonces, pues bueno, como pueden ver, la programación realmente en el módulo de GIPSCAM, que está programado por Optican, es muy fácil la programación. Y pues bueno, con esto nosotros terminamos nuestros ejemplos o ejercicios. Espero pues les hayan dado un buen panorama de lo que es el corte por hilo con el módulo de GIPSCAM. Y pues bueno, si no hay, bueno, por mi parte sería todo. Simplemente quedo atento a si tienen alguna duda o pregunta. Entonces por ahí vamos a dar algunos minutos para poder realizar algunas preguntas. Ok, mira, por aquí preguntan que si, bueno, me imagino que la pregunta la hicieron al principio de la sesión. Preguntan que si solamente se puede trabajar con sólidos. No, en realidad nosotros podemos inclusive dibujar dentro de la plataforma y también trabajar pues con otro tipo de sólidos como son los archivos de AutoCAD, de XF o de WG. Eh, sí, otra pregunta sería ¿cuál es el costo aproximado? Pues bueno, para realizar una cotización se tendría que saber, bueno, normalmente lo recomendable para nosotros es, bueno, tener un poquito más de contacto con ustedes, saber pues realmente cuáles son sus necesidades y también cuáles son las máquinas que ustedes tienen. Como vieron, pues cada máquina trabaja con tecnología diferente y para hacer una cotización se tiene que saber para qué máquina, inclusive cuántas máquinas tienen, no sé, podrían tener una GF, una Makino, una Zodic, y pues dependiendo del tipo de máquina y de lo que ustedes pretendan, o de las piezas que pretendan programar, pues va a ser el tipo de cotización que se les podría hacer llegar o compartir. Entonces, por ahí se necesita un poquito más de información. Si tienen esa duda, pues se les puede contactar. Bien, entonces solamente esperamos si hay alguna pregunta. Y bueno, comentarles, pues para las personas que a lo mejor entraron un poquito tarde a la sesión, la sesión se está grabando y posteriormente se les va a compartir en un enlace de YouTube. Entonces creo que son todas las preguntas. Pues bueno, no me queda más que agradecer su atenta participación y pues invitarlo para próximas sesiones. Pues ya me despido. Mi nombre es José Ramírez, yo soy gerente de soporte técnico de manufactura avanzada. Y pues nada, hasta luego, que tengan un muy buen día. Gracias.